Ok, entonces, recordemos que una disolución, voy a ampliar esto, en una disolución nosotros un soluto lo añadimos a nuestra agua, a nuestro solvente y lo disolvemos, ¿no? Lo colocamos así y lo disolvemos, ¿no? Tenemos, ya dijimos también en algún momento, tres tipos de disoluciones. Una disolución saturada, que contiene la máxima cantidad de soluto que el disolvente puede disolver. La disolución no saturada, que contiene una menor cantidad de la que el agua puede disolver, comúnmente así, pero vamos a hablar de solvente. Y la sobresaturada, donde pusimos un tanto soluto que el solvente no es capaz de disolverla toda, que es la sobresaturada. Y en la sobresaturada, pues comúnmente lo que hace la disolución es precipitar la sal o el soluto porque no lo va a poder disolver. Eso ya lo habíamos visto en las clases de disoluciones y en las de solubilidad, ¿no? Pero ocurre algo bien curioso o bien interesante, y es que cuando nosotros hablamos de una disolución, comúnmente hablamos de ¿cómo se llama? De agua con una sal, ¿no? Pensamos, colocamos sal en agua, disolvemos y ya está, ¿no? Y no es así el asunto, no es así la cosa. Pasa que cuando hablamos de una disolución, también podemos hablar de otros estados de la energía. Por ejemplo, de hecho para eso es esta tablita, cuando tenemos una mezcla de dos gases, también podemos tener una disolución. Por ejemplo, el aire. El aire puede tratarse de una disolución de gases. Eso es una locura, la verdad. O, por ejemplo, también podemos nosotros disolver gas en un líquido. No sé si han visto el agua mineral. El agua mineral tiene burbujitas como adentro, ¿no? Y ese es el gas que está ahí como disuelto en la disolución. Ese es otro ejemplo, claro, ¿no? O, por ejemplo, también podemos disolver un gas en un sólido. Por ejemplo, bueno, yo nunca lo he visto, pero, y no sé tampoco un ejemplo, pero menciona esta tablita que el H2 mezclado en paladio, ¿no? Se puede, la verdad es que sí, me parece que es un catalizador eso. También se pueden disoluciones entre dos líquidos, eso ya lo habíamos comentado de toda la vida. Por ejemplo, el etanol o sea, el etanol es líquido, si no vean, busquen etanol en Google, porque, ahorita viene el ejemplo, si nosotros ese etanol líquido lo mezclamos con agua, lo disolvemos, se va a formar un líquido. Curioso, va a quedar, es la disolución, de hecho, el alcohol de farmacia es una disolución de etanol en agua, es un líquido al final de cuentas. O lo que habíamos comentado, la sal en agua. La sal es un sólido y cuando la mezclamos con agua, la disolvemos, vamos a tener una disolución líquida. Por ejemplo, si es sal de mesa, comúnmente es solución salina, etc. Y las aleaciones comúnmente también son disoluciones. Por ejemplo, cuando nosotros mezclamos cobre y zinc, tenemos latón, que es la mezcla de esas dos. Y otro ejemplo, por ejemplo, es el bronce. Es estaño con cobre, me parece. Cuando mezclamos estaño con cobre, tenemos bronce. Es también una disolución, porque estamos mezclando los dos, ¿no? Al final de cuentas, lo que importa o la característica principal de estas disoluciones, al menos las homogéneas, que comúnmente son homogéneas todas las disoluciones, es que somos incapaces de identificar a simple vista cuál es cuáles son los componentes mezclados, ¿no? Por ejemplo, cuando veamos el aire, sabemos que tenemos muchos compuestos, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, un montón, pero no somos capaces de identificar cuáles son, ¿no? Como que nos cuesta poder verlos. De igual forma con otro tipo, por ejemplo el bronce, no sabemos dónde inicia el cobre, dónde termina el estaño, o sea, cosas así. ¿En cuál nos concentramos más debido a su practicidad y varias cosas? En sólido líquido, ¿no? Esa es en la que más nos concentramos, o la que más utilizamos. Esto de entalpías, no me voy a meter hoy ahí. Momentos dipolares. Bueno, otra regla interesante de las disoluciones es que
se menciona algo muy común que es lo similar disuelve lo similar o lo igual disuelve lo igual, que se refiere a que los compuestos no polares son los que disuelven los compuestos polares y los compuestos polares son los que disuelven los polares. O sea, uno con uno, ¿no? Polares con polares y no polares con no polares. Esa es una regla clásica de las disoluciones, ¿no? Y entonces, por eso veía esto donde hacían los cálculos de cómo eran las moléculas, si tenían un polo positivo, un polo negativo, en un momento dipolar, ¿no? Por ejemplo, el CS2, que es el que está aquí, a la derecha de todos, es una molécula no polar, es un covalente no polar, mientras que la que está al lado, el formaldehído, CH2O, es una molécula polar. No sé si hemos visto polaridad, cómo determinarla, pero ya veré si nos adentramos en eso. Tipos de unidades, estos ya los vimos en una clase especial donde vimos todas estas unidades de concentración. Y la comparación, ¿no? Podemos nosotros convertir entre unidades, eso ya lo tenemos superado perfectamente. Esta es otra. La solubilidad puede cambiar con la temperatura, de acuerdo a varios factores, ¿no? Y el principal es la entalpía de disolución. Recordemos que la entalpía es cuánto calor absorbe o libera una reacción. Cuando hablamos de una disolución o la entalpía de una disolución, sería el calor que absorbe o libera esa reacción de disolución, ¿no? Esa disociación. Por ejemplo, el cloruro de sodio es una reacción, creo que es exotérmica. No, es endotérmica, me parece. ¡Ah! Se me olvidó. Bueno, el chiste es que cuando nosotros queremos disolver cloruro de sodio, tenemos que administrar calor para que esa reacción, para que el agua pueda seguir disolviendo más. Como, y por ejemplo, pueden intentarlo, no pongan una ollita. Bueno, si no quieren perder tanta sal, no lo intenten, pero si tienen suficiente sal, inténtenlo. Pongan una ollita y pongan sal, ¿no? Y que empiecen a calentar el agua. Llegado a cierto momento, quizás sí va a empezar a prestar, pero si ustedes siguen mezclando y sigue subiendo la temperatura, va a llegar un momento en el que se va a empezar a disolver la sal, aumenta su solubilidad y pueden añadir más sal. Y esto es algo que tenemos que ver, ¿no? Casi todos los compuestos aumentan su solubilidad conforme aumentamos su temperatura. Aunque hay muchos casos donde pudiera pasar lo contrario, ¿no? Que al bajar su temperatura aumenta su solubilidad, entonces es algo muy experimental. ¿Ok? Solamente quédense con la idea de que la solubilidad, también como lo vimos en equilibrio, ¿no? En equilibrio vimos que el equilibrio cambiaba si aumentábamos o cambiábamos la temperatura. Algo similar con la disolución. De hecho, es casi lo mismo. La solubilidad puede cambiar o aumentar o bajar según cambiamos la temperatura. La cristalización fraccionada, bueno, este es otro tema aparte, pero ya les iré comentando de este. Son unidades de gases, bueno, esto es mucho. Ok. Ley de Henry. La ley de Henry establece que la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión del gas sobre la disolución. Esto lo voy a copiar para ponerlo en el Word. Es decir, conforme nosotros vamos aumentando la presión, y esto ya lo vimos porque ya hemos visto modelos lineales, conforme nosotros vayamos aumentando la presión, va a ir aumentando la solubilidad del gas en el líquido. Por ejemplo, si estamos disolviendo un gas en agua, vimos el ejemplo del dióxido, del CO2, pues si nosotros seguimos aumentando la presión
del gas sobre la disolución, vamos a ir aumentando su solubilidad. Estoy medio perdido ya. Sí, igual a Kp. ¿Ok? Voy muy rápido, denme un minuto, me desacelero. Entonces, la solubilidad de un gas en un líquido va a ser proporcional a la presión del gas sobre la disolución. ¿Okay? La presión que ese gas ejerza, que vamos a tratar de disolver, si es muy baja la presión, va a ser muy baja la solubilidad, y si es muy alta la presión de ese gas que estamos tratando de disolver, va a aumentar su solubilidad. ¿Ok? Bueno, solubilidad es la concentración molar, voy a poner aquí. Ahí está. Recordemos que las unidades de la solubilidad pueden ser en gramos por litro o en mol por litro. ¿Ok? Pueden ser cualquiera de esas dos unidades. Ya luego vemos un poco de teoría cinética, no se preocupen, en cuanto respecta a gases. Y ahora sí, llegamos a propiedades coligativas. Denme un minuto, a ver si quieren vayan leyendo. Tengo que hacer algo. Denme 2 minutos. Ahora sí. Ah, sí, 2 minutos más o menos. Tengo un medicamento que me tengo que administrar a las 5 de la tarde. Por eso ahorita que vi la hora, se me pasó. Se me pasó muy rápido el tiempo. Entonces, ahora sí. Más lento, más lento, más lento. Las propiedades coligativas son, ya leyeron ahí quizás la definición, son propiedades que dependen solo del número de partículas de soluto en la disolución y no de la naturaleza de las partículas. ¿A qué hace referencia esto? Que estas propiedades, su diferencia o su variación con respecto a otros tipos de propiedades, es que estas van mucho de la mano con cuánto soluto hemos disuelto, no tanto con qué soluto. Por ejemplo, la solubilidad. Ya vimos que cada sal tiene su propia solubilidad. No, no es como que nosotros dijéramos, todas las sales son solubles, a secas, ¿no? Y no, sabemos que esta sal es muy soluble, esta es poco soluble, esta es más o menos soluble, etc. Cada sal tiene su propia solubilidad, no es una propiedad que depende del tipo de moléculas que estamos disolviendo. Las propiedades coligativas no. Las propiedades coligativas es al contrario, no importa qué soluto estemos disolviendo, lo que importa es cuánto hemos disuelto. ¿Ok? Si hemos disuelto 1 mol o 2 moles, eso es lo que nos interesa. ¿De qué? No sé, pero hemos disuelto 2 o 3 moles de algo. ¿Ok? Qué locura, ¿no?
Y entonces tenemos 4 propiedades coligativas que son las que tenemos que recordar, que son la disminución de la presión del vapor, que es la que vamos a ver ahorita, la primera, elevación del punto de ebullición, disminución del punto de congelación, que esta ya la hemos visto 2 o 3 veces en lo que vamos de Olimpiada, pero no hace falta, no está de más definirla de una vez por todas, y la presión osmótica, que es creo que la más difícil de las 4. Y entonces, lo primero es que vamos a considerar una idealidad, primero que son de soluciones no electrolíticas, o sea, que son no electrolitos, que son muy pocos los compuestos no electrolitos, y que son disoluciones relativamente diluidas, ¿no? Esas son dos condiciones que vamos a usar ahorita. De hecho, voy a copiar esto por cualquier cosa. Ahí está. Ahora sí. Disminución de la presión del vapor. Si un soluto es no volátil, es decir, no tiene una presión de vapor que se pueda medir, la presión de vapor de sus disoluciones siempre es menor que la del disolvente puro. Esto está muy raro. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, para interpretar esto tenemos que ver algo llamado esquema de fases. Creo que en alguna clase, creo que fue la 6, por ahí, vimos que hay varios estados de la materia, y los 3 principales que nosotros estudiamos son el sólido, el líquido y el gaseoso. Bueno, cuando ya profundizamos en lo que respecta a la termodinámica, en lo que respecta a estos 3 puntos, vamos a conseguir algo llamado diagramas de fases. Voy a compartirles uno en este momento para que vean cómo es. Si es que me deja aquí la wiki.com. Ahí está. Vean que los diagramas de fases, bueno, la mayoría de los diagramas de fases se ven así, ¿no? Muy, muy extraños. Pero está fácil de identificarlos. Lo primero es que van a haber 3, ¿cómo decirlo? Van a haber 3 títulos que dicen fase. Fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Cuando habla de una fase, es directamente su estado de la materia. Entonces, la fase sólida es cuando el líquido, cuando esa sustancia está en estado sólido. Fase líquida es cuando esa sustancia está en estado líquido. Y fase gaseosa es cuando esa sustancia está en estado gaseoso. Por ejemplo, el agua. El agua la podemos encontrar en las 3 fases, ¿no? En estado sólido es hielo, en estado líquido es el agua pura que nosotros usamos para beber, y en estado gaseoso es ese vaporcito que se genera en las ollas cuando están hirviendo a muy alta temperatura, cuando están haciendo un caldito de pollo o algo así, que vemos que hay burbujitas que están saliendo y hay un vaporcito que está levantándose de la olla. Ese es el estado gaseoso del agua. Entonces, nos han enseñado que la temperatura a la cual hierve el agua es 0 grados, ¿no? Digo, a la cual se funde el hielo para formar agua líquida es 0 grados. La temperatura a la que hierve el agua es de 100 grados, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos claro, ¿no? Pero resulta que sí es verdad cuando estamos a una atmósfera de presión. Un minuto. Entonces, si nosotros cambiáramos la presión,
van a cambiar también las temperaturas de fusión, que es la temperatura a la que una sustancia pasa de estado líquido de sólido a líquido, y la temperatura de ebullición, que es la temperatura a la cual esa sustancia en estado líquido pasa a estar en estado gaseoso. Y eso es lo que nos muestra justamente esta grafiquita. ¿Cómo lo manejo? Creo que les voy a compartir un Paint para que ustedes lo puedan ver, visualizar mejor. Si es que el Paint me deja. Uy, me llegan mensajes por todos lados. Ah, no, es Didi. Qué locura. Entonces, voy a compartirles el Paint. Ahí está. Si yo, por ejemplo, dibujo una línea que voy a dibujar en rojo, que pase por aquí, digamos que esa es la presión de una atmósfera. Los puntos... ¡Ay! Achis. Creo que no les compartí. El Paint correcto. Esto, ahí está. Ahí se debe ver. Aquí lo que yo hice fue poner mi esquema de fases, mi diagrama de fases en la ¿no? Si yo dibujo esa línea roja, digo que esa línea roja es cuando tenemos una atmósfera de presión, ¿no? Cuando presión es igual a una atmósfera. Los puntos donde, donde esta línea que representa una atmósfera, voy a dibujarlo. Los puntos donde conecta con esta línea verde, de aquí, por ejemplo, el punto aquí, este punto que conecta aquí, por ejemplo, ya lo detecté, ¿no? Y bajo otra línea, esta línea la voy a dejar con azul. La temperatura a la que ahí yo ubiqué ¿cómo se llama? Esa temperatura que yo ya ubiqué según la escala que tengamos en el eje X, será la temperatura a la cual a esa presión de una atmósfera el sólido pasa a ser líquido. E igual con el otro, con la otra línea, ¿no? Aquí, este punto donde conecta esta línea azul con la presión de una atmósfera, si yo, trazo de nuevo una línea para ubicar a qué temperatura se encuentra, ahí por ejemplo, esa temperatura que nosotros ya jalamos es la temperatura a la cual el líquido va a pasar a ser un gas, a una atmósfera. Ahora, si yo cambio la presión, por ejemplo aquí, cambio la presión y en lugar de tenerla más o menos en este punto, que fue el que puse, la subo acá, ¿no? A esta presión de aquí. Si yo aumento la presión, van a cambiar los puntos de fusión y de temperatura de esa sustancia. ¿Ok? Tiene una cosa bien peculiar. O al contrario, si yo le bajo a la presión, acá, directamente lo que va a pasar es que no va a pasar por el estado líquido. Cuando llegue a la temperatura donde esa línea roja conecta con la curva roja
ahí donde dice punto triple. Si esa temperatura donde conecta esa presión con la línea roja es la temperatura a la cual la sustancia va a sublimar. Es decir, va a pasar de sólido directo a gaseoso, no va a pasar por líquido. No sé si han visto el yodo sublima directamente, no pasa por un estado líquido. De hecho, voy a buscar un video con el yodo sublimado para que vean. De hecho, voy a poner varios videos ahorita. No se me preocupen. Voy a dejar de compartir aquí. Y ahora voy a compartir esto. Ok, espero que se vea. Espero que muy bien. En este episodio voy a hablar sobre el elemento de este elemento. Ok. Aquí lo que hizo el chavo fue colocar el yodo y empezar a... esas piedritas que están en el fondo del vaso precipitado son el yodo. ¿Ok? En demostraciones es tapado y se le aplica calor. Inmediatamente cuando lo pongo sobre la placa calentadora, podemos ver cómo pasa de estado sólido a gas frente a nuestros ojos. Uno de los mitos o conceptos erróneos de mucha gente, incluyendo muchos profesores y libros, es pensar que debido a la sublimación, el yodo no puede ser líquido, ya que pasa directamente de sólido a estado gaseoso. Pero aquí voy a demostrar que lo único que hace falta es subir la temperatura a más de 114 grados centígrados, y a partir de ahí técnicamente dejaría de ser sublimación y sería evaporación, que significa pasar de estado líquido a estado sólido. Ok. ¿Qué es lo que quiso decir ahí? O sea, tiene razón de ser. No sé si han visto, o mejor dicho, regresamos a esta grafiquita, ¿no? La temperatura crítica, aquí es donde entramos a esos términos. La temperatura crítica es esa temperatura en la cual prácticamente todo ¿cómo decirlo? Es la máxima temperatura a la que va a poder existir un líquido. ¿Ok? Creo que sí, ¿no? A ver. Déjenme ver qué es. Ah, no, perdón. La temperatura crítica es la temperatura límite por encima de la cual un gas miscible no puede ser licuado por compresión. Es decir, la temperatura crítica es una temperatura a partir de la cual ya con la presión nosotros ya no podemos hacer que ese gas pase a un estado líquido. Por ejemplo, aquí digamos, bueno, voy a regresar al Paint. Aquí estoy dando muchas vueltas, pero es porque les quiero enseñar de fases. Creo que inicié mal, debí haber iniciado con fases. Entonces, por ejemplo, digo que estoy a esta temperatura, ¿no? Digamos que esa temperatura es 100 grados. Y estoy en este punto de aquí, ¿no? A una presión un tanto bajita. Ahí está. En este punto, en ese puntito rosa, estoy en un vapor, ¿no? Como en un gas. Si yo aumento la presión, van a ver que si nosotros aumentamos la presión, ese puntito rosa, que voy a dibujar de nuevo, ese puntito rosa va a ir subiendo hasta que se tope con la curva azul. Y cuando se tope con esa curva azul, va a pasar a una fase líquida. Entonces nosotros podemos pasar de un estado gaseoso a un estado líquido
solamente aumentando la presión del gas. ¿Ok? Bien. Y ahí está. Qué bonito qué bonita es la química. Y caso... bueno, no, sí. El caso, si tuviéramos una presión constante, podemos pasar de un estado sólido a un estado líquido aumentando la temperatura, ¿no? Eso ya lo conocemos. Y eso es lo que se representa como temperatura crítica. La temperatura crítica es la máxima temperatura a la que podemos hacer eso. Si nosotros tenemos una temperatura mucho mayor a la temperatura crítica, no vamos a poder hacer que el gas pase a un estado líquido solo aumentando la presión. Y ahora que diríamos de bajar la temperatura o nada más. Es la única manera, ¿no? Lo mismo con la presión crítica. La presión crítica es la máxima presión a la cual una sustancia va a poder cambiar de estado de agregación solo aumentando la temperatura, en este caso líquido ¿a qué? A ver. Ok. Es la máxima temperatura a la cual nosotros vamos, la presión crítica es la máxima presión para la cual solo podemos pasar de estado líquido a gaseoso solo aumentando la temperatura. Ya después de esa presión crítica vamos a tener una cosa diferente a todo lo que conocemos, ¿no? Quédense con que dentro de la temperatura crítica y dentro de la presión crítica, en este cuadro de aquí que estamos armando, todo este cuadro, podemos cambiar de fases fácilmente, ¿no? Bajando la temperatura podemos pasar a un estado sólido, a un estado líquido, aumentar la presión, bueno, capaz pasamos de vapor a líquido, de vapor a sólido también, es ese cuadro. Ahora, van a ver que hay tres cositas, bueno, no, dos cositas ahí bien curiosas. La primera es punto crítico. Punto crítico es el punto de esta gráfica donde la presión crítica y la temperatura crítica conectan, ¿no? Son como que las coordenadas de ese punto. Y ahí no hay pierde. Pero pasando del punto crítico, si seguimos aumentando la temperatura y la presión, vamos a llegar a algo llamado fluido supercrítico. Y aquí es donde viene la química. Prepárense porque la cosa con el fluido supercrítico es que no es ni un líquido y no es un gas. Ok. Les voy a poner un video para que vean cómo es un fluido supercrítico. Esto debió haber sido fases. Me falló mi programación ahí. La temperatura ahorita está en... O sea, quiero que vean... Bueno, no se vio tanto. La temperatura se va colocando ahí atrás. Ahorita ahí está 29 grados Celsius. 29 grados Celsius es a lo que estamos ahorita aquí en Tuxtla, ¿no? Creo. Y la presión, esa dice ahí que la presión es de 7.4 megapascales. Son, ¿qué? Casi unas 70 atmósferas. Para que se den una idea, ese líquido que ven ahí es CO2. No es agua, es CO2. Y el CO2 es un gas. Entonces, aquí lo que hicieron fue hacer que el CO2 pasara de un estado gaseoso a un estado líquido solo aumentando la presión. Qué locura, ¿no? Ahora sí, ya los...
Los dejo con el video. Ahí lo están calentando. Pareciera que están añadiendo más de dióxido de carbono, ¿no? Pero no. Es es que está aumentando su densidad. Ahí, cuando llega a 31 grados Celsius, ya está en la temperatura crítica. Entonces, si ya se alcanzó la presión en la temperatura crítica, pasó al estado de supercrítico. El líquido supercrítico. Voy a regresarle. Aquí está. En este punto es donde tenemos la fase supercrítica. Vean que se ve como un líquido, pero no es un líquido. O sea, se ve como un líquido porque está contenido, pero también se ve como un gas. Y bueno, ahí donde dice recondensación es porque están bajando la temperatura nuevamente para que se pase de ese estado supercrítico a un estado líquido otra vez. ¿Ok? Entonces, recondensando, y bueno, ya lo condensaron, ¿no? Voy a ver si tengo otro video de supercrítico. Ah, bueno, ese punto triple termodinámico ahorita vengo a eso. Ok. Ahí marcan una línea donde está como que el borde de donde está el CO2, ¿no? Aquí están aumentando la temperatura del CO2, entonces está evaporando, ¿no? Por eso es que está disminuyendo el líquido. Atrás pueden ver la temperatura, 33.2 grados Celsius. Y ahí está recondensando de nuevo el CO2. Esto, bueno. Aquí menciona que se está pasando a ser supercrítico. Lo voy a condensar a ver cómo. Es que está complicado de ver. A ver, creo que lo voy a adelantar un poquito. Bueno, este precisamente fue porque mm, justamente la anotación fue que no se iba a ver supercrítico al todo. Ahí es donde se ve el supercrítico. Pueden verlo, ¿no? Que parece como un líquido, pero no es un líquido como tal.
y ahí condensa. Está un tanto difícil de ver, quizás, porque no estamos acostumbrados a ver el fluido supercrítico, que es como ese estado intermedio entre un líquido y un gas, ¿no? Como que se siente como un líquido, pero tiene esa sensación de gas. Entonces, ahora regresé a esta gráfica porque quizás ustedes estén preguntando qué significan las curvas. O sea, ya les dije que es más o menos el límite o cómo actúa la temperatura a esas presiones, ¿no? Pero también tiene un significado físico. Es el punto donde coexisten los dos estados de la materia. Por ejemplo, cuando llegamos a 100 grados Celsius, por ejemplo, imaginen el agua de la olla, ¿no? Cuando llegamos a 100 grados Celsius, vamos a ver, si han puesto o han visto una sopa, van a ver que como que el agua empieza a burbujear, de donde se está convirtiendo en gas, pero no toda el agua pasa de un momento a otro a ser líquido a gaseoso, ¿no? Sino que se va como que muy lento. Y además está la olla, está el líquido de la olla, y luego van a ver que hay como un vaporcito que está saliendo, ¿no? Que se queda ahí. Ese fenómeno físico que ustedes ven está representado por la línea azul. La línea azul nos indica los puntos en donde el estado líquido y el estado gaseoso de una misma sustancia coexisten. Es decir, en ese punto vamos a ver que nuestra sustancia está en estado líquido y en estado gaseoso al mismo tiempo. Claro, no todos los átomos. Hay unos átomos que ya son gas y otros átomos que ya son un líquido, que siguen siendo líquido. Pero en ese punto vamos a ver en nuestro esquema los dos al mismo tiempo, en nuestro sistema. Lo mismo con la línea verde. La línea verde nos indica cuál es el punto en el que estamos viendo hielo y líquido al mismo tiempo. Por ejemplo, si ustedes sacan un trozo de hielo del refrigerador, van a ver, y lo ponen en un vaso, van a ver que hay un punto en donde van a ver su cubito de hielo, pero como un charquito de agua alrededor del cubito. Esa es la línea verde, es el intermedio o ese punto en el que el líquido y el hielo están coexistiendo juntos. Igual con el agua. Y la línea roja, ya lo pueden ir suponiendo, es el punto en el que el sólido y el gaseoso viven al mismo tiempo, coexisten. ¿Ok? Ahora, que es algo más interesante aún. ¿Qué es el punto triple? El punto triple es el punto donde vamos a ver que tanto el sólido como el líquido como el vapor existen al mismo tiempo. Por eso les dije que ahorita regresáramos al video, porque voy a mostrarles cómo funciona el punto triple. Entonces voy a compartir esta. Y entonces se debería ver, voy a compartir y vean. ¿Ven que ahí se congela? Luego hay un líquido y hubo un vaporcito ahí, ¿no? Luego como se está congelando de nuevo y se evapora, forma líquido de nuevo, luego se vuelve a congelar y de forma hay un vaporcito a los lados que se va retirando poco a poco. Y ahí está sacando vapor de nuevo. Ok. Este es un poco más visible, ¿no? Yo creo, que el termodinámico. Aquí. De arriba de la lista de goleadores de los 90. Su niño. Partimos de 9.2 de temperatura. A ver. ¿Este de cuándo es?
Facultad de Química, ¿de qué facultad de Química será? Lo digo porque creo que conozco a esta profesora, me suena, sin que sea mucha coincidencia que sí sea. Ah, no, 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 Entonces no, va, pues ahí van a ver, eso es lo que les decía, ¿no? Como que se está calentando y hay un vapor al mismo tiempo que existe el líquido, ¿no? Voy a adelantarlo un poco. y manejábamos prácticas que los alumnos proponían. Ok, ahorita lo voy a dejar corriendo, pero pueden identificar que ya hay una capita de hielo, se está moviendo por el vapor y está el líquido al fondo del vaso, al fondo del matraz, ¿no? Y dentro de la determinaban las líneas de equilibrio, como ustedes lo hicieron en la práctica 1, de diferentes componentes puros. Y ahí pasó casi todo el algunos líquido, alumnos propusieron el pero ciclo hay externo vapor y teníamos que ir variando presiones para determinar temperaturas de ebullición. Y ahí detectaron por accidente que no podíamos pasar y... No quiero ver aquí a la profesora, ¿no? Pueden ver que ahí hay como una capa de hielo que como que se salió, ¿no? De la sustancia, pero sigue en estado líquido y a la vez, ahorita que yo activé el video, se vio que todavía hay burbujitas de gas. Ese es el punto triple. Punto triple. Eso es lo que representa ese denominado punto triple. Ay. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno. Esas líneas de equilibrio que decía la profesora en esto son justamente las curvas... Uy, no compartí. Son esa curva verde, esa roja y esa azul, porque es el equilibrio entre fases, ¿no? La verde es el equilibrio entre la fase sólida y la fase líquida, la azul entre la fase líquida y la fase gaseosa, y la roja entre la fase sólida y la fase gaseosa. Ok, ya. Después de un largo rato, dejamos este esquema de fases. ¿Por qué me enfoqué en el diagrama de fases? Bueno, porque nos es de interés para hablar de la ley de Raoult. Raúl, voy a ver si me deja recordar. Punto en el que está. Si tienen alguna duda o necesitan procesar algo mentalmente, díganme, porque yo también, yo que ya lo medio estudié en algún momento, también estoy, ahorita se acaba de tostar mi cerebro. Ok, entonces, fuerzas intermoleculares, este es otro tema que debemos ver, pero hoy no. Entonces, ay, disculpen. Cuando hablamos de que si un soluto es no volátil, se refiere a que no tiene una presión de vapor que se pueda medir. ¿Cuáles serían los solutos cuya presión de vapor no se puede medir? Los sólidos. ¿Ok? Si vieron el diagrama de fases, van a ver que a presiones como por ejemplo las que manejamos nosotros de una atmósfera, comúnmente el máximo estado de equilibrio que puede alcanzar un sólido es con un líquido. Ese es el equilibrio, ¿no? Sólido y líquido coexistiendo al mismo tiempo. Muy pocos sólidos van a coexistir al mismo tiempo con un gas. Y hasta eso tiene que ser a una temperatura determinada. Entonces, cuando hablamos de un soluto no volátil, casi siempre hablamos de un sólido que su temperatura de solidificación es cercana
y que va a estar en consistencia con su líquido, ¿no? Con su respectivo estado líquido. Y entonces así es como se formula la ley de Raoult, que dice que la presión parcial de un disolvente en una disolución P1 está dada por la presión del vapor del disolvente puro multiplicada por la fracción molar del disolvente de la disolución. Es decir, que la presión del disolvente va a cambiar por la acción de un soluto. O sea, al añadir nosotros una, ¿cómo decirlo? Cuando nosotros añadimos una sal o un soluto a un líquido, va a cambiar la presión del vapor que va a ejercer ese líquido. ¿Cómo lo explico? Imaginen que tengo una disolución de agua, por ejemplo. El agua va a aspirar, o mejor dicho, va a tener muy cerca su estado gaseoso, al menos más cerca que la sal, la sal de mesa. Si yo disuelvo sal de mesa en el agua, el vapor de ese disolvente puro, cuando esté en su punto de equilibrio, esa presión que ejerce el vapor del agua va a ser más baja que la presión del vapor que si fuera agua pura. Es decir, vamos a bajar la presión del vapor añadiendo más soluto. Y eso es a lo que se refiere esta propiedad coligativa de la disminución de la presión del vapor. O ley de Raoult. ¿Ok? Tanto de sistemas de fases para llegar a esto. Como que me siento un poco estafado. Ok, entonces. Déjenme, estoy copiando las fórmulas para tenerlas en un Word. En lo que ustedes digieren la ecuación. Ok, hasta aquí alguna duda, vamos bien. Ya hemos visto. Bien. ¿Ah? Todo bien, entonces. Sí, todo bien. Ok. Ya hemos visto estos conceptos, ¿no? No es nada nuevo, nada del otro mundo. Ya hemos visto fracción molar, ya hemos visto presión del vapor. Bueno, presión. La presión del vapor es la presión que va a generar ese vapor que está en todo momento. Ah, bueno, porque esa es otra. Cuando nosotros tengamos un líquido, en todo momento va como que a haber un vaporcito que está ahí en un equilibrio termodinámico. Entonces, esa presión de vapor va a ir cambiando, ¿no? De hecho, voy a confirmar lo que estoy diciendo, no vaya a ser que yo me esté equivocando. Ah, es... de hecho, esta imagen creo que les va a servir para entenderlo mejor. Ahí está. La presión del vapor es esa presión que va a ejercer el vapor cuando nosotros estamos en ebullición del líquido. Ya, ahí está. Eso es lo que... ¿no? Cuando está en ese estado de equilibrio que yo les mencionaba, donde hay líquido y gas al mismo tiempo, la presión de vapor es esa presión que va a ejercer ese vapor en ese estado de agregación líquido. Claro, va a ser más medible si nosotros tenemos
sistema de equilibrio de líquido-gas en un contenedor cerrado, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos un contenedor abierto, por ejemplo la olla donde hacemos caldo, el vapor bien fácil se puede ir a la atmósfera y seguir con su vida. Entonces no, la presión del vapor pues va a ser la atmosférica, no va a haber ningún cambio. ¿Ok? Bueno. Bueno, hasta aquí hay muchas cosas, ¿no? De hecho, lo que dice, ¿no? Si en un contenedor cerrado tiene lugar el proceso de evaporación, llegará un momento en el que haya tantas moléculas regresando al estado de líquido como las que están escapando al estado de gas. O sea, va a ser un equilibrio como tal. Pero eso lo vamos a variar, lo vamos a hablar un poco más cuando hablemos de fases. Ok, entonces voy a copiar esto de aquí. Bueno, no, creo que se entiende, ¿no? Que cuando hablamos de la presión del disolvente puro vas a tener como que la bolita arriba y y cuando hablemos de la disolución va a ser la P así a secas, ¿no? Entonces voy a... ¡Ay! Aguántenme que estoy aquí peleando con el Word. Ahí está. Y entonces surge la disminución de la presión del vapor. Lo que propone la ecuación de la disminución de la presión del vapor es que nosotros, en lugar de seguir con la ley de Raoult, que relaciona directamente a la presión de la disolución, que sería la P1, con la presión del disolvente, que es la P bolita 1, nos dice que mejor, en lugar de usar la fracción molar del disolvente, usemos la fracción molar del soluto. ¿Ok? Es un asunto matemático más que químico, ya a este punto, ¿no? De hacer esa reorganización. Recuerden que la fracción molar, o sea, si hay disolvente y soluto, la fracción molar del disolvente más la fracción molar del soluto va a ser igual a 1. Entonces, lo único que hace es cambiar las variables y ya surge esta expresión, que esta es la de la propiedad coligativa. ¿Ok? No voy a poner ejemplos, voy a mejor enviarles algunas cosas. Ahora, si ambos componentes de una disolución son volátiles, es decir, ambos son líquidos, más que nada, así directamente, la presión del vapor de la disolución va a ser la suma de las presiones parciales individuales. Es decir, tenemos que aplicar la ley de Raoult para los dos líquidos. ¿Ya? Claro, obviamente como están en una disolución, la fracción, ¿cómo decirlo? La presión va a cambiar. Por ejemplo, vean esta grafiquita de acá. Voy a ampliarlo un poquito. Qué raro, no me deja... moverme. Bueno, vean la grafiquita que hay a la izquierda, ¿no? Bueno, voy a hacerlo un poquito más chiquito. Menciona que esa medición es dependiendo de la presión total de un sistema de benceno y tolueno. Cuando hay puro tolueno, la presión
de esa mezcla, la presión del vapor va a ser de unas 300 milímetros de mercurio. Si hay puro benceno, la presión parcial va a ser de aproximadamente 750 milímetros de mercurio. Bueno, dependiendo de las proporciones de benceno y de tolueno, es que va cambiando cuál es la presión del vapor. Por ejemplo, cuando están a la mitad, que hay la mitad de benceno y la mitad de tolueno, está más o menos en 500 milímetros de mercurio. Y eso es lo que nos muestra la grafiquita. Entonces, la presión total del vapor en una mezcla de dos líquidos volátiles, o sea, que tienen una presión de vapor que podríamos medir, va a ser igual a la presión total del solvente, y a las dos hay que aplicarles ley de Raoult para saber la presión total ya de esa mezcla de gases. ¿Okay? Este creo que va a ser un ejemplo que les debo dar. Aunque bueno, ¿se acuerdan de lo que decíamos de disoluciones no ideales? Bueno, de que el temario marcaba disoluciones ideales. Bueno, habla de esto, ¿no? Las líneas negras son el comportamiento ideal que ya hemos pensado para las disoluciones, que es el que vamos a seguir, pero realmente el color rojo es el comportamiento real, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer son las líneas negras. Entonces, ya. Eso es una aplicación. Y ya, por fin, ya. Pasamos a algo más conocido. Elevación del punto de ebullición. Cuando nosotros disolvemos una disolución, cuando disolvemos sal en agua o en algo así, dependiendo de la cantidad de soluto, vamos a aumentar la temperatura de ebullición, es decir, vamos a aumentar la temperatura a la que nuestro líquido va a evaporarse, o que va a ebullir. Por ejemplo, bueno, voy a seguir con el ejemplo de la sopa. Nosotros le añadimos sal al agua para hacer una sopa, ¿no? Comúnmente para darle un poco de sazón. Bueno, sí, estamos añadiéndole sal, pero también estamos aumentando su punto de ebullición al añadirle sal. Por el simple hecho de añadirle sal, no es que sea una sal especial, cloruro de sodio, porque realmente cualquier sal que le añadamos al agua va a aumentar su temperatura, pero estamos aumentando su temperatura de ebullición. Es decir, va a aumentar la temperatura a la que bulle. Ya creo que es muy redundante, ¿no? El tema. Y llegamos a estas dos cosas. Primero, esta es la ecuación, ¿no? Del aumento de la elevación de la temperatura de ebullición. Voy a copiar esto. Vean la ecuación, vean todo, no hay tanto revolote como parece. ¿Por qué dice B? Porque viene de boiling, que sería ebullir en inglés. Entonces no se preocupen, es así. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esa M que está ahí? Acá. Bueno, la M es la molalidad. No sé si recuerdan esa hermosa unidad, la molalidad, que es la cantidad de moles de soluto disueltos en 1 kilogramo de disolvente. Yo creo que sí se acuerdan. Aquí es donde se aplica la molalidad. Por si se lo habían preguntado, ¿no? La molalidad. Y bueno, la gráfica que yo tengo abajo, esa de ahí, nos indica, las líneas punteadas son la temperatura a la que el sólido, ¿cómo es?
mejor dicho, la línea punteada que viene entre líquido y vapor es la línea a la que, de las temperaturas a la cual pasa de presión a vapor. Bueno, esa línea punteada es la temperatura que aumentó. ¿Cómo decirlo? La que está bien dibujadita es la temperatura original, ¿no? Y la punteada es el aumento de la temperatura derivado de añadir más sal. Nosotros aumentamos la temperatura a la que empezó a ebullir, independientemente de la presión. Y entonces, ¿qué pasa aquí con la otra? La que está entre sólido y líquido. Bueno, resulta que tenemos la tercera propiedad coligativa está muy ligada a esa, que es la disminución del punto de congelación. Es decir, va a ser necesitamos una temperatura un poco más baja para que nuestro disolvente se congele. No sé si han visto en algún video que en las carreteras, en lugares fríos, se coloca sal en la calle, en las carreteras, en la nieve que se encuentra ahí para hacer que se disuelva. Bueno, es por esta propiedad, es la sal combinada con el agua o con el hielo, hace que disminuya su punto de fusión y al tener un punto de fusión más bajo, se va a congelar un poco más difícilmente. ¿Ok? Entonces, esta sería la tercera propiedad coligativa. La disminución del punto de fusión. Uy, Didier regresó, wow. Estoy tratando de condensar esto en un Word para compartirlo, que lo tengan, aunque el video va a estar disponible. Entonces, vean cómo está la cosa. Cuando nosotros añadimos sal al agua, aumentamos su punto de ebullición a la vez que nosotros disminuimos su punto de congelación, es decir, cambiamos completamente sus propiedades físico-químicas, sus fases. Y aquí, por si se lo pregunta también, ¿por qué es una F? Pueden ver TF, KF y todo eso. Es porque viene de freezing, que es congelación. Entonces ya está. No lo había explicado arriba. Bueno, primero pueden ver que es muy similar, ¿no? Como que la fórmula. La KB es la constante molal, de molalidad. Molal bueno, aquí es esta KB es constante molal de la disminución del aumento del punto de ebullición. Es decir, cuántos grados Celsius aumenta la temperatura de ebullición por cada molal que le añadimos por cada unidad molal que es de concentración. Igual por acá, aquí tenemos la KF, que esa KF es la constante molal de la disminución del punto de congelación, que nos indica cuántos grados va a disminuir el punto de congelación basados en ¿cómo es por unidad molal. Ese sería lo correcto. Y yo creo que de aquí, se acordarán, fue la clave del problema del anticongelante del último examen, que trataba sobre la rosilla. Esta fue la fórmula, entonces por eso no dudo que sepan usar estas. Me preocupa más la de Raúl y la que sigue, que es la de la presión osmótica. De hecho, esta es muy similar, era esta pregunta. Y aquí es donde entramos con la presión osmótica. La osmosis, vamos a empezar con osmosis, es directamente el paso selectivo de moléculas del disolvente a través de una membrana porosa desde una disolución diluida hacia una de mayor concentración. ¿Se perdieron? Bueno, yo también. A lo que voy es esto de aquí. Lo que hace esta
propiedad, si se quiere ver, o lo que nos indica esta propiedad, es que la disolución, o mejor dicho, nuestro disolvente, imaginen, vean la figura A, el agua clarita es el puro disolvente que hay en el agua más oscurita. Imaginen que es agua, ¿no? Agua pura, el lado clarito, y agua con alguna sal en el lado oscuro, en el lado más oscuro. Lo que va a pasar es que el agua clarita, que es puro disolvente, pura agua, va a tratar de atravesar a través de esa membrana impermeable a donde está la disolución con una sal. Va a tratar de pasar. Supongo yo que para regular la concentración del lado azul. La verdad es que ahí depende mucho de muchos procesos. ¿Cómo se dice? Los procesos biológicos o lo que vayamos a ver. Y bueno, esa presión con la que pasa al otro lado, o sea, el paso de las moléculas va a ejercer una presión, y esa presión que se ejerce por el paso de las moléculas es la presión osmótica. ¿Ok? Ya, creo que está. Y nosotros la vamos a remarcar con una pi, con una letra pi. Si ven una pi en presión osmótica, es presión osmótica. De hecho, no sé si han visto o han escuchado que hay un proceso de purificación de agua llamada ósmosis inversa. Pueden imaginarse esto de aquí. Solo que ósmosis es cuando pasa del agua clarita, que es el puro disolvente, al agua más oscurita, que es donde tiene todo disuelto. La ósmosis inversa lo que hace es que todo ahí donde está disuelto va a quedarse en la membrana, o sea, lo vamos a filtrar y va a pasar la pura agua clarita, limpia de contaminantes. Por eso es que se llama ósmosis inversa, porque estamos haciendo lo contrario. Ok. Y se da justamente por esa fórmula de ahí. ¿Ok? Esto es más fácil, ¿no? Déjenme nada más copio presión osmótica. Pueden ver que esta es un poquito más fácil. Tenemos, o requerimos, mejor dicho, para calcular una presión osmótica de tres datos. Primero, la molaridad de la disolución. La molaridad de la disolución, esa es fácil, ya la sabemos calcular. Requerimos de la constante de los gases, que también ya la conocemos, es 0.082 atmósferas litros mol. Y por último, necesitamos de la temperatura en Kelvin. ¿Ok? Ya se pueden imaginar que la presión nos la va a dar en atmósferas. Y hay algo más. Cuando hablamos de presión osmótica, si tenemos dos disoluciones que tienen una misma presión osmótica, vamos a decir que son isotónicas. Si tenemos dos que tienen una diferente presión osmótica, la que tenga mayor presión osmótica y a su vez mayor concentración va a ser hipertónica, y la que tenga la menor presión osmótica y a su vez la más diluida o la menos concentrada se va a llamar hipotónica. Okay, esos son los datos que nos importan. De hecho, la ósmosis siempre se encuentra en células. Aquí se ven varios ejemplos de células. Y ya. Ahora lo curioso es que a través de la molalidad y todo eso es que podemos llegar a la masa molar de un soluto a través de las propiedades coligativas. Bueno, ya está. Y llegamos a algo adicional, que es algo a lo que llamaremos factor de Van Hoff. Necesitamos al factor de Van Hoff para hablar también de... O sea, ahorita hablamos de las propiedades coligativas,
en términos de sustancias no electrolíticas, es decir, que no se disocian. En cambio, nosotros requerimos del factor de Van Hoof para hablar de propiedades coligativas en términos de las disoluciones de electrolitos, es decir, que se disocian. Sustancias que se disocian. Y bueno, hablo de factor de Van Hoof porque es mucho más sencillo que otros factores que quizás podamos conocer, por ejemplo, el grado de disociación, que no hemos visto mucho de grado de disociación, pero el grado de disociación al final de cuentas también nos puede dar una idea de esa disociación de las moléculas, pero ahorita necesitamos el factor de Van Hoof. ¿Por qué? Mencionamos que las propiedades coligativas dependen mucho de la cantidad de sustancia que hemos disuelto. De cuánto, mejor dicho, cuántos moles o cuántas moléculas. La cosa es que los electrolitos se disocian. Entonces, por ejemplo, imaginen el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, si lo disolvemos en agua, un mol de cloruro de sodio se va a disolver en un mol de iones sodio y un mol de iones cloruro. Pero, como dijimos, en las propiedades coligativas no importa qué estamos disolviendo. Entonces, para efectos de las propiedades coligativas, cuando nosotros disolvemos cloruro de sodio, estamos disolviendo 2 moles. Uno de cloro y uno de sodio. ¡Pum! ¡Les revienta el cerebro! A mí ya, ahorita ya se me está a punto de reventar también. Entonces, vamos a cambiar 3 de las ecuaciones. El cambio no es tan grave, es nada más multiplicar por el factor de Van Hoof. Por ejemplo, KBM, que es el de disminución del punto de, aumento del punto de ebullición, lo vamos a multiplicar por factor de Van Hoof. Entonces, si antes, por ejemplo, si con el etanol, que no se disocia, bajaba 1 grado, con cloruro de sodio va a bajar 2. Por ejemplo, en el caso de la temperatura de fusión. O si igual con el metanol aumentaba 1 grado el punto de ebullición, con el cloruro de sodio va a aumentar 2. Y así sucesivamente, ¿ok? Pero, ¿cómo decirlo? Llega también a haber cosas, o sea, vamos a ver también que cuando hablamos de electrolitos pueden ocurrir pares iónicos, o sea, pueden existir pares iónicos, que lo mencioné ahí, que son cuando uno o más cationes y uno o más aniones se unen mediante fuerzas electrostáticas, o sea, uno y uno, un catión con un anión, o 2 cationes con 2 aniones, etcétera, ¿no? Y eso hace que haya, que el factor de Van Hoof sea aún más difícil de calcular, no es simplemente cuánto se disocia de cada uno. Y también recuerden el equilibrio, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de sodio, mencioné el cloruro de sodio porque es muy soluble, pero por ejemplo, si trato de disolver cloruro de bario o cloruro de plata, se vuelve aún más difícil de medir todo. Entonces, el factor de Van Hoof, aquí les puedo decir, o sea, se puede calcular el factor y lo ideal, que es lo que nos va a pedir la Olimpiada, es que ustedes calculen el ideal. Basado en cómo se disocia, ¿no? Por ejemplo, el sulfato de magnesio se disocia en 2 iones, ion magnesio y ion sulfato, entonces está bien. Pero el cloruro de magnesio en teoría se disocia en 3 iones, 1 de magnesio y 2 de cloro. Entonces, en teoría, su factor de Van Hoof ideal es de 3. Pero por la formación de lo que mencionábamos de pares iónicos, su valor real de factor de Van Hoof es 2.7. ¿Okay? Si están confundidos, yo también. Es muy complicado en esto. Y bueno, llegamos a coloides, que ya es otro tema.
Dejo de compartir. Uf. Entonces, propiedades coligativas. Disminución de la presión del vapor, que es la única que no tiene que ver con Van Hoof. Aumento del punto de ebullición, disminución de la temperatura de fusión y presión osmótica, que estas tres sí hay que multiplicarlas por factor de Van Hoof si se trata de electrolitos. ¿Cómo identificamos un electrolito? Comúnmente los electrolitos son aquellas sustancias que pueden disociarse. Ya vimos, por ejemplo, cloruro de sodio, ácido clorhídrico, son electrolitos. No electrolitos, por ejemplo, el metanol se considera como un no electrolito. Entonces, únicamente voy a copiar lo de factor de Van Hoof para que quede registrado ya. Y aguántenme que esto voy a pararlo ya la grabación.